Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos para allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura, para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Apuesto por esa institución que le brinda servicios inconmensurables a esas comunidades cercanas a Villa González, que pertenecen al municipio, pero brindan servicio donde donde lo requieran las personas afectadas por esta enfermedad catastrófica que es el cáncer. Merecen la pena usted ayudar, colaborar con instituciones como estas, porque es que enfrentar una situación de cáncer, señor, en una familia pobre, eso es una calamidad terrible, verdaderamente terrible. Quien pueda hacer su aporte a instituciones como esta, regentadas por personas serias, honestas, gente sin temor a corromperse, ni qué sé yo, a ninguna acción pecaminosa, es una garantía para su caridad que esas manos administren esos recursos. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra excelente institución para salvar jóvenes en alto riesgo. Como hemos dicho todo el tiempo, jóvenes
que han estado expuestos a ser arrastrados por el mal, por el delito, por el crimen, la sociedad desviada, esa sociedad que hoy vemos cómo se nos descompone continuamente. ¿Y quiénes son esos que participan en los atracos? Son jóvenes, jóvenes que estaban en alto riesgo. ¿Y dónde terminaron? Ahí, en el crimen. En esa, como hemos dicho, en la guadaña del crimen. Ahí están, en la huronera. Dios mío. Ese es el trabajo de los salesianos. Que esos jóvenes no caigan ahí, en esa hondonada del crimen, y hacerlos buenos ciudadanos. ¿Se imagina alguien lo importante y la satisfacción que da que usted apoye instituciones dedicadas a esos objetivos de salvar jóvenes, de cuidarlos, de que no terminen en el crimen, en el asesinato, en el robo, en el delito más grave, las drogas, etcétera? Bueno, apoye esa institución que está en la Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón. Bueno, hoy hemos estado muy preocupados por ese rompimiento del muro de la presa en el, ¿cómo que se llama la comunidad? En el Pastor de Santiago Rodríguez, donde está la presa de las Dos Bocas. Es una presa que se inició no hace mucho, creo que la gente de Yejí son los que están al frente de eso, pero se ha derribado un muro y esas aguas se precipitan a velocidad terrible y cuando viene una pendiente tremenda que trae, entonces ese volumen de agua desplazándose a alta velocidad arrastra de todo, pero arrastra piedra, arrastra lodo, arrastra de todo. Y entonces inunda las zonas bajas, se van a inundar. Y es un peligro muy serio que está corriendo toda la línea, la parte más baja de la línea noroeste. Porque ese río Guayubincito y todo eso, que son afluentes de Yaque, cuando Yaque levante, ahí de Castañuel, el Ahogado, por allá, imagínense, óiganle el nombre a ese poblado, el Ahogado. Imagínense ustedes, Palo Verde, la Cruz de Palo Verde. Ese río remonta ahí. Y entonces todos esos cultivos de bananos y demás cultivos que hay en la zona, afectados porque esas inundaciones son terribles. Yo he estado tratando de comunicarme con algunos productores de allá importantes para saber cuál es el nivel de alerta en que están ellos ahora mismo y de peligro, porque eso va a afectar mucho la zona. Si eso llega a cubrir una inundación amplia, va a traer problemas, porque ya que no resiste. Entonces, imagínense, como se dice vulgarmente, un buche de agua así, hace recordar a uno, tal vez no a los niveles aquellos de desagüe de Taveras en el 2008, 2007, 2008, 2007, cuando las tormentas, Olga y Noel, que ese desagüe brusco de la presa de Santiago, de la presa de Tavera, eso fue catastrófico. Eso inundó parte de la zona baja de Santiago y la línea noroeste al cultivo y todo. ¿Por qué? Mal manejo. ¿En manos de quién estaba el INDRI en esa oportunidad? En manos inexpertas. Inexpertas, pecaminosas, de todo. O sea, entonces, ¿cómo usted cree que se puede atender una situación de crisis como esa? Si los principales directivos no saben lo que tienen, no saben lo que tienen, porque ni siquiera son profesionales en la materia. Una vergüenza fue esa vez que el gobierno de Leonel Fernández, que era el presidente, se vio en apuros gravísimos, porque las elecciones prácticamente estaban ahí y eso fue un desastre para las elecciones prácticamente.
Eso fue como casi conspirar contra la reelección de Leonel Fernández en el 2008. Pero la inadvertencia de gente sin capacidad. Yo no quiero pensar que esta vez sea un mal diseño lo que ha ocasionado ese derribamiento de ese muro, ese desplazamiento que se ha caído ese muro y ha provocado este problema ahora gravísimo de inundación en la zona. Lo que sí yo me atrevo a decir es, y uno no conoce el problema, pero yo no conozco cuál fue la causa de eso, pero sí me atrevo a decir la falta que hacen personas, por ejemplo, como Marcelo Jorge Pérez, creo que era Pérez el apellido, Marcelo Jorge, una capacidad técnica como esa de Marcelo Jorge, que eran gente que hacían estudios serios y hay que ver lo que son los trabajos de presa en este país, con los años que tienen ya las represas construidas y todavía no hemos tenido un problema como ese. Hemos tenido problemas de mal manejo, como acabo de decir, pero no ha habido un problema de diseño todavía, un daño o una avería o una catástrofe de esta por problemas de diseño. Y miren que aquí ha llovido, aquí ha caído lluvia y además cuencas que están totalmente descubiertas, desnudas, las cuencas, las principales cuencas donde están enclavadas estas represas, están desnudas porque no, la vegetación se ha perdido, muchas veces por arrastre, otras veces por los desmontes que se hacen en la zona y además la falta de interés de la autoridad de cubrir, de sembrar esas laderas y evitar la erosión. Generalmente la erosión pluvial, porque por efecto de las lluvias, el viento incide muy poco, pero son cuencas, laderas que están desnudas prácticamente. Pero la verdad que gente como Marcelo, que en paz descanse Marcelo Jorge, ese tipo de capacidades técnicas para evaluar y hacer que las cosas se hicieran bien. Óigame, yo recuerdo cuando se estaba diseñando, o casi, no diseñando, construyendo la presa de Higüey Aguacate, la de Higüey principalmente, que había un problema de diseño. Y yo recuerdo que fui miembro del Consejo Directivo del INDRI, representando la reforma agraria, y recuerdo a Marcelo explicando todo aquello y al mismo tiempo explicando la corrección que había que hacer. Pero Balaguer, Joaquín Balaguer, que lo había nombrado en el INDRI, era para que le corrigiera esos problemas. O sea, y hay que ver cuál era. Marcelo Jorge no era un hombre de Balaguer, de política ni nada de eso. Incluso primo de Salvador Jorge Blanco y ex director de la CDE en ese momento. Fue. Entonces, luego Balaguer lo utiliza, lo nombra director del INDRI para hacer esas correcciones. Y se hicieron esas correcciones. Y ahí está Higüey Aguacate. Ahí están las presas. Y han pasado todas las Olgas y Noel, y todas las ciclones y lluvias y torrenciales y vaguadas y qué tormentas, ha pasado de todo. Y ahí están esas presas todavía como verdaderos testigos, testigos mudos serían, son inanimadas, pero son testigos también vivos de lo que es la seriedad y la capacidad puesta al servicio del país. Y ahí tengo que darle crédito a hombres como Marcelo Jorge, indiscutiblemente. Ojalá todo haya sido un problema que incluso no podía ser previsto por los técnicos, para que esa situación no sea más, no sean acusables los que puedan haber afectado el diseño de eso o no haber hecho un buen diseño de esa presa que se está haciendo ahí, y entonces haya ocasionado este problema, muy serio problema para la zona.
Y eso no es bueno, porque nadie, aquí esas cosas son muy, muy difíciles de uno juzgarlas, porque son actos, probablemente actos de la naturaleza, actos de Dios, que no lo blasfemo en este caso, porque Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Bien, yo quiero saludar los dos bancos mayores, el Banco Central y el Banco de Reservas, porque han hecho una labor de apoyo intelectual, de apoyo a la obra. Por ejemplo, el Banco de Reservas ha hecho un acuerdo que me parece interesantísimo con el Archivo General de la Nación, que también el director es un gran funcionario, el señor Roberto Casá. Ha hecho un gran trabajo en el Archivo General de la Nación y le ha dado el prestigio y como base de información, es decir, eso no es un cementerio de datos ahí, no, como fue muchas veces. Ahora es una institución viva que le da vida a la información, a la historia, a todos los datos que se preservan allí tan importantes de la historia nacional. Entonces, el Banco de Reserva ha llegado a un acuerdo y han editado la obra poética y la obra intelectual de Pedro Mir, el poeta nacional, don Pedro Mir. Y eso está muy bien. Y hay que saludar ese esfuerzo del Banco de Reservas y del Archivo General de la Nación para editar esa obra de don Pedro Mir y ponerla al servicio de la comunidad. Que yo quisiera que le pido a los directores de comunicación, a los muchachos de comunicación, a Wilson, a Luis Miñoso, mi amigo Luis Miñoso, que hay que hacer llegar parte de esa obra a las escuelas o a los colegios, que los muchachos también entiendan, sepan, lean cómo fue don Pedro Mir, el poeta nacional, don Pedro Mir. Si leen El Gran Incendio, señores, de Pedro Mir, ahí hay una historia completa de por qué Haití, por qué estamos nosotros aquí, por qué tenemos nosotros esa anomalía ahí al lado que se llama Haití. Leer El Gran Incendio, escrito por don Pedro Mir, y las devastaciones de Osorio, todo eso lo refleja don Pedro ahí, excelente trabajo. Entonces yo creo que esa obra hay que ponerla, hay que hacerla llegar a los estudiantes, por lo menos a los estudiantes de secundaria, qué sé yo, que son ya los que van camino ya por los caminos de la adultez, que entran a las universidades y entran con más madurez, ya son personas ya cuasi adultas. Pero también el Banco Central, que ha publicado 278 obras, señor, el Banco Central. 4 obras acaba de editar el Banco Central, que me voy a permitir buscar aquí los autores de obras muy interesantes, porque ese es un trabajo que vale la pena que se le apoye, porque el esfuerzo intelectivo de cualquier escritor, señores, para primero escribir el libro y luego editar ese libro, encontrar quien lo pueda editar, porque eso tiene un costo que no lo puede asumir muchas veces el escritor. Imagínense ustedes que un escritor hace una obra y quiere presentar su obra en la biblioteca Pedro Enrique Ureña. Eso le cuesta 25,000 pesos. ¿Y cómo puede un escritor de escasos recursos hacer una publicación de un libro
si tiene que pagar 25,000 pesos. Eso es demasiado dinero. Bueno, yo tengo una foto por ahí, no sé si Eri es tan amable, donde aparece el gobernador del Banco Central y los autores. Si él la tiene y me la puede colocar en pantalla para que los amables televidentes puedan ver. No sé, parece que Eri no me está copiando. Pero vamos a ver si están las... ahí están. Ahí están los autores de las obras que ha editado el Banco Central. Bueno, pero ahora no la encuentro. Estos son un problema, estos celulares. Vamos a ver si aparece. Vamos a ver. Vamos a ver si aparece la puesta en circulación de las obras. Ahí está Iván García. El del sombrero es don Iván García. Iván es un gran intelectual. Bueno, aparece, las obras son Historia y Lengua, la presencia canaria en Santo Domingo, el caso de Sabana de la Mar de Irene Pérez Guerra, la dama que está a la derecha de Iván García. La guerra no es para nosotros, de Iván García Guerra. Ahí está don Iván, que tiene su sombrero negro. Ese es un gran intelectual, actor de teatro, excelente. La guerra no es para nosotros, de Iván García. Un mundo chiquito que cabe en un sueño. Textos infantiles de César Sánchez Veras. Y Los Hermanos de la Costa, incursiones en la literatura dominicana de Danilo Manera. Ahí están. Y la palabra de apertura, como de hecho es formal y de rigor, la palabra de don Héctor Valdés Alviso, el gobernador del Banco Central, que ha sido un verdadero mecenas de los intelectuales nacionales. Hay que saludar el esfuerzo que ha hecho el banco. 278 obras publicadas por el Banco Central. Hay que ver el esfuerzo que ha hecho Héctor Valdés ahí, que Héctor Valdés tiene, los años que tiene don Héctor Valdés dirigiendo el Banco Central. Imagínense la cantidad de obras que han sido publicadas bajo la gobernación del señor Valdés. Excelente, y saludamos ese esfuerzo de las dos instituciones públicas, es decir, los dos grandes bancos nacionales, el Banco de Reservas y el Banco Central de la República Dominicana. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano.
Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, hay que tratar algunos temas que me parecen que son importantes, aunque sean del extranjero. Pero Naciones Unidas acaba de anunciar por vía de ACNUR, su agencia para refugiados, vaya refugiados, a los países que respeten a los haitianos, que no deporten haitianos. No lo dicen a nosotros. ¿O usted cree que es a México que le están diciendo eso? Ni a Panamá, no, y que lo protejan a los haitianos y que no lo deporten. Pero a Bahamas no le llega esa filípica no le llega a Bahamas. No le llega a Estados Unidos, que le da fuete y coces con los caballos. Eso es lo que se llama un abuso mayor, porque eso es al estilo los unos de Atila, con esas pezuñas de los caballos, como vimos esos espectáculos en Texas. Pero bien, eso es la República Dominicana. Ahora, nosotros que tenemos años abogando porque repatriemos haitianos, no importa la crisis que hay en Haití, porque Haití siempre está en crisis, es lo que hemos dicho. Hoy Naciones Unidas viene a decirnos ahora que no deportemos a Haití porque Haití tiene crisis, entonces nosotros que aceptemos todo el cólera que hay en Haití puede venir para acá. O que vaya a Panamá, o que vaya a Colombia, o a Venezuela, o que vaya a ¿dónde? A Estados Unidos. Todos los haitianos que tengan SIDA, todos los haitianos que tengan cólera, y todos los haitianos que están sin atención médica y sin registro civil, porque Naciones Unidas es culpable en muchas de esas taras que tiene el pueblo haitiano, porque ellos estuvieron allí 15 años y fue para nada, para peor, porque le dejaron el cólera precisamente, y lo dejaron entonces más incivil. Más incivil dejaron al haitiano, porque ni siquiera le ayudaron a registrarlo. Entonces, sus agencias piden que no le repartien los haitianos, porque allí hay una crisis tremenda, pero siempre hay crisis, pero vayan, resuelvan la crisis. ¿O quién es que quieren que vaya y resuelva la crisis? Los países que tenemos, los haitianos acá. Entonces es República Dominicana, porque si es República Dominicana, entonces al final nosotros vamos a tener que hacer lo que yo vengo diciendo aquí, vamos a poner una zona de exclusión. El gobierno dominicano que coge una zona de exclusión, el Ejército Nacional, tipo Israel en el Líbano, una zona de 5 kilómetros, 10 kilómetros hacia adentro de Haití, protegida militarmente por nosotros, porque Naciones Unidas y todo el mundo se hizo el chivo loco, o el caprino demente, como decía don Carlos Rafael Goico, que en paz descanse ese caballero. Y nosotros poner control de esa zona ahí como una zona de amortiguamiento, los haitianos que se queden ahí. El que esté peligrando de barbecue, que se quede en esa zona, que la defiende el gobierno dominicano, el ejército dominicano. Pero nosotros no nos podemos llenar de esa escoria, llenarla aquí con todas las enfermedades y todos los problemas que ya. Un paciente, 1.200.000 pesos nos costó una paciente haitiana con cólera. Nos costó a lo que pagamos, porque Abinader ni el gobierno tienen un peso. Ellos no ponen un peso de eso. Ahora, el presidente Abinader recibe todo el dinero que pagan los dominicanos de impuestos, incluyendo él mismo, porque sus empresas pagan impuestos. Entonces, ese dinero que nosotros estamos pagando de impuestos para solucionarle un problema a Haití. ¿Y quién ha visto esto? Entonces, bueno, pues los haitianos andan regados por todos lados, pero resulta que República Dominicana nos ponen igualito que a Panamá, que no tiene 10 haitianos y nosotros tenemos 2 millones o 3 aquí.
Entonces, ellos debieran decir, el caso especial de República Dominicana, no, a República Dominicana excluyala, que siga deportando a su gente, porque República Dominicana no resiste eso. Pero no lo dicen, no, callados, para que nosotros sigamos amortiguando la carga, o mejor dicho, amortiguando el problema haitiano, nosotros cargando con eso aquí. La verdad es que es un acto sumamente irresponsable. Ahora, derivándolo fuera de los haitianos, fíjense que los países que más apoyo reciben en Naciones Unidas son precisamente a los que nadie quiere ir. Usted no quiere, nadie, yo no he visto a nadie que quiera coger para Rusia, para China, para Mongolia, no quieren ir al Cáucaso, a Kazajistán, a Uzbekistán, a Tayikistán, a Kirguistán, ¿cómo se llama? A Afganistán, a Irán, nadie quiere ir a Corea del Norte, nadie quiere ir a China. Nadie quiere ir para Venezuela, para Cuba, nadie quiere ir para Nicaragua. ¿Quién quiere ir para allá? Nadie quiere ir para allá. Al contrario, ellos son los que quieren ir. ¿Pero para dónde? Para donde Satán. Estados Unidos y la Unión Europea. Para allá es que quieren ir los de esos mismos países. Entonces, en Naciones Unidas, esos son los que mandan y los que reciben todos los apoyos. Lo vimos recientemente con Cuba, que yo no sé cuándo Cuba lo que tiene que hacer es un mea culpa, para acordarme de Guillermo Cabrera Infante, tan brillante que fue. Los Tres Tristes Tigres, la novela tremenda de Guillermo Cabrera Infante, que escribió también Gastroenteritis aguda, o gastroenteritis. Dios mío, qué brillante fue. Mea Cuba, o mea culpa de Cuba. ¿Por qué? Ayer o antes de ayer, en Naciones Unidas hubo una votación a favor de Cuba. ¿Cuál es la votación? Que el imperio norteamericano le quite el bloqueo que le tiene a Cuba. Bloqueo no, el embargo. Porque no es un bloqueo. Estados Unidos no le puso bloqueo a Cuba. Estados Unidos le puso un embargo a Cuba. Porque el gobierno cubano secuestró centenares de empresas norteamericanas que habían en la isla. Fidel Castro entendió que toda empresa americana que había allí era una empresa delincuente, ladrona, corrupta, y la expropió. No pagó un centavo. Bien, la revolución estaba de moda. Fidel Castro en la cumbre de América. Estados Unidos se veía como el Satán, el garrotero malo. Estados Unidos puso un embargo a la economía y al régimen cubano porque Cuba no quiso pagar. Ahora, con el tiempo, resulta que Cuba se ha ido quebrando por el régimen, por el castrato que quebró a Cuba. No fue Estados Unidos ni el embargo. Ahora Estados Unidos no está obligado a darle todo lo que Cuba quiera y pida, porque ellos se declararon enemigos y más. Se declararon la antítesis del sistema norteamericano. Ahora Cuba ha tenido una victoria. Que le quiten el embargo a Estados Unidos. Todos los países votaron por una dictadura. ¿Y por qué ellos no quitan la dictadura? Que tienen 63 años maltratando al pueblo cubano, que todavía hace meses le entraron a garrotazos. Y hay gente sentenciada a 15 y 20 años porque salieron a denunciar que tienen hambre y que quieren libertad, que quieren internet. Y eso le devuelven a garrotazos, le devuelven las turbas, los paleros del régimen. ¿Y cómo usted puede exigir que vengan y le digan en Naciones Unidas, miren, hay que ayudar a Cuba, la pobre Cuba, pero tiene una dictadura vulgar de 63 años que se convirtió en una dinastía roja? Peor. Es decir, es un régimen totalmente desacreditado. Pero esos desacreditados son los que ganan las elecciones en ONU. Ustedes han visto algo igual. Es decir, los países que sojuzgan a sus pueblos son los que votan en Naciones Unidas, votan a favor de ellos mismos y en contra de Estados Unidos, para donde ellos quieren todos ir.
¿A Estados Unidos o la Unión Europea? Todos quieren ir para allá. Nadie quiere coger para Mongolia, ni quiere coger para Rusia, ni para ningún lado de él. ¿Cuál es el encanto? ¿Y cuál es el desencanto, digo yo? Es decir, Dios mío, ¿cuándo es que vamos a acabar con la hipocresía? Falta ese mea Cuba. Eso no es, miren, señores. Entonces, yo vi aquí recientemente 18 expresidentes, incluyendo a Leonel Fernández, de América Latina, pidiendo que a Estados Unidos le quite ese bloqueo a Cuba. Porque Cuba es un país pobre, Cuba es un país que necesita de sus recursos. Vamos a ver qué fue lo que yo creo que anoté, lo que pedían. Levantar el bloqueo y poner fin de la... bueno, yo decía así, de la dictadura, porque ¿qué hipocresía es esta? Lo más probable que a mí me digan que Fermín es un derechista, ese es un vinchista, ese es un trujillista, santanista, balaguerista, derechista extremos, porque yo no comulgo con esa dictadura de Cuba, 63 años. Entonces, ¿cómo 18 expresidentes demócratas, léase Leonel Fernández, salen a criticar a Estados Unidos para que le levante el embargo o el bloqueo a Cuba, porque Cuba está en una situación muy pobre y muy desesperada? Oye, ¿por qué ustedes no le piden a Cuba que tumbe esa dictadura, que quite esa dictadura? Porque la dictadura es la antítesis de la democracia. ¿Por qué ustedes no le piden al régimen que no le dé garrotazo a la gente? Pues yo no quiero ver a Leonel Fernández en una situación de esto, con una hipocresía, porque ¿qué es la democracia? Hoy no dicen que el Congreso, una democracia, si no hay Congreso no es democracia. Ahora yo pregunto, ¿en Cuba hay un Congreso elegido para que la gente diga quién es quién? ¿O los candidatos que le imponga el régimen? Y entonces, pídanle la democracia al régimen. Miren, Cuba, quiten esa vergüenza de régimen que ustedes tienen ahí 63 años. Quiten eso. Ábranle libertad a ese pueblo, que ese pueblo salga a expresarse, que está muerto de hambre y de falta de atenciones y de servicios y de ropa adecuada. El cubano nunca vivió así, con esta pobreza. Un país quebrado, que da vergüenza, pidiendo. Ahora estará esperando a ver si de Brasil Lula le puede agenciar algo. Argentina, pero están todos quebrados, porque es que los izquierdistas lo único que dejan es deuda, lo único que dejan es miseria y pobreza. Porque los capitales le huyen, porque inmediatamente, miren cómo anda Chile, que hasta las AFP ya la van a eliminar también en Chile, va a quedar ni que mixta ahora con el gobierno. Las monedas se le devalúan, bueno, un desastre. Cuba, entonces estos 18 expresidentes de América Latina, los demócratas, o entonces piden a Estados Unidos que le levante las sanciones, que le levante el embargo a Cuba, pero ni siquiera le dicen a Cuba, mire, comprométanse a pagarle a los Estados Unidos porque esas empresas fueron robadas por el Estado cubano. Comprométanse ustedes a levantar este régimen de oprobio de 63 años de dictadura que el pueblo no puede respirar. Hizo unas protestas el año pasado, en julio del año pasado, y ustedes lo que le devolvieron fue turbas de paleros, invitando a paleros que vinieran a asesinar gente y a darle garrotazos y a llevarlo preso y sentenciarlo en juicios sumarísimos a 15 y 20 años o más en verdaderas mazmorras, porque si no hay comida para los que están afuera, imagínense ustedes para los que están presos. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo.
y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, cada semana el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta. En esta semana la trama avanza, ahora con mayor insidia. Ese es el título de La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo, con su recto juicio de razón y de palabra. Que a propósito de ese título del doctor Castillo, vamos a ponerle esta imagen para que el pueblo dominicano vea por dónde que anda la verdadera trama de que los haitianos están asentados en Santo Domingo, y a nadie le preocupa porque el gobierno dominicano está silbando. La Guardia Dominicana vendida en la frontera. Eso está evidente, porque si tenemos 2 millones de haitianos, ¿quién fue que lo entró? ¿Quién lo permitió entrar? La guardia que cuida la frontera. Miren el señor Jackson Peinado de la Cruz, primo de don Jacinto Peinado, que en paz descanse Jacinto. Explíquenme ustedes, mírenle los nombres que ellos asumen en este país. Entonces aparece el embajador dominicano en España, aparece como capitán general, viene y dice que eso es apatridia, que ese señor es Winnet. Eso mismo hizo Winnet. Winnet era William Ferrera Medina. Ferrera Medina. Winnet, dominicano, hermano de 7 u 8 personas más, que al final, por un gran trabajo de la Junta Central Electoral, se pudo determinar que no era más que un fraude montado por dominicanos traidores que hoy forman parte del gobierno del presidente Abinader, pero en primera fila.
Óigase bien, prepararon ese mamotreto, lo llevaron a México a una reunión de la Comisión de Derechos Humanos de OEA para que nos acusara a nosotros de apatridia en caso de él, que fue expulsado de este país por negro. Y él había perdido el acento español, castellano, para asumir el patuá o el creol haitiano. Eso es una vergüenza, pero este es un otro Guiné, así que son todos. Eso es lo que Naciones Unidas dice también, que eso tenemos que defenderlo, y que eso, y a los dominicanos, a los dominico haitianos, o a los haitianos de ascendencia, o a los dominicanos de ascendencia haitiana, ahí está Jackson Peinado de la Cruz. Ese no tiene, oiga, un diente de dominicano no tiene ese señor, una célula dominicana, ni él ni la dama que está al lado, que yo no sé cómo se llama, pero todo el mundo sabe que es haitiana. Los dos, mírenlos ahí, esos dos no tienen una célula de dominicano, ninguno de los dos, y mírenle el nombre. Es decir, así es que ha estado el país, realmente engañado, vendido, traicionado. Una verdadera vergüenza. Esa es la trama. Dañar el país lleno de esos falsos dominicanos, de esa escoria, que incluso, hablando de transparencia, ¿dónde está la transparencia con los consulados? Que vi ahí que el señor canciller dice que las dos dotaciones diplomáticas que más dominicanos, más miembros van a tener, la de Estados Unidos y la de Haití. Oiga, hay como 5 consulados. ¿Para qué? Para hacer ricos a delincuentes metidos a políticos que son cónsules y otros que están recibiendo los beneficios en Cancillería. Ustedes saben el desorden que hay de visas de Haití para acá. Vaya a los hoteles de República Dominicana para que ustedes vean centenares de haitianos alojados en hoteles que usted no sabe cómo llegaron a este país. Y otros que andan miles, andan regados aquí de que con visas. ¿Quién la vende? Los consulados. ¿Qué dijo la Cancillería? No, nosotros tenemos un plan para privatizar ese servicio. Mentiras. Todas son mentiras. La intransparencia, como ha ido ganando terreno, y ese ha sido el barco bandera del gobierno o del PRM. El presidente ha vendido la transparencia como su verdadera bandera de lucha. Ahora, yo vi una ponencia de un señor apellido Ayamán del Foro Iberoamericano, de los congresos, vi en el Parlamento. El señor ha dicho que hay una percepción en América de que los congresistas son unos corruptos y unos privilegiados. Señor Ayamán, no es percepción, es certeza. No es la percepción de que ellos, los congresistas, son unos privilegiados, no es la certeza de que son unos privilegiados. Y que esa transparencia que venden es una falsedad, incluso el PRM, porque todos los miembros del PRM que están en el Congreso han atendido a esa transparencia que debe tener el Congreso. Los congresistas no, lo que tienen es ventajas, sacando ventajas del poder que tienen de ser independientes. Entonces, el partido oficial es el partido mayor, que tiene la mayor membresía allí, pero no da ejemplos, y lo que falta es ejemplos. Leyes tenemos y reglamentos y normas, pero faltan ejemplos. Eso así que ha estado el país. Entonces, ¿dónde está la transparencia? Como vemos ya el ridículo de el plan Mi País. Va a Villamella y ya eso es un éxito. Se están haciendo transformaciones profundas en la Policía Nacional, dice el director de la policía. Y el ministro de Interior, el pobre Chu, ya no encuentran cómo poner más planes y más marcos prometedores de acciones muy futuras. Decía San Agustín, yo creo que de San Agustín la expresión: el pasado es lo que fue
Y el futuro es lo que va a pasar o lo que pasará. Quiere decir que son un marco de prometedor, marco de promesas para acciones futuras. La verdad que es una pena y casi es risible. O casi no. Es risible, por no decir frustratorio, ver estos planes que no van a llegar a ningún lado y que van a alarmar más a la gente y se va a enervar más la gente porque están desesperados o estamos desesperados por la cantidad de crímenes y de situaciones. Fíjense lo que se señala hoy en la prensa, creo. En el Cibao 5 bancos creo que han sido atracados, instituciones financieras, es una cosa de loco. Es un desbordamiento que hay de la delincuencia y la autoridad luce superada. Esa es la pura verdad. Pero hablar de planes y que ya se están cumpliendo los planes y que ha reducido la delincuencia en tal sitio, eso es una cuestión de percepción también. Ahí no hay certezas. Yo viendo lo de la transparencia, miren, yo hablé del metro aquí. Y las autoridades, yo creo que el presidente tiene que poner un agente de él o un comité o lo que fuere que le informe bien de lo que hay en el metro. O el presidente consciente de lo que hay en el metro, porque el metro, la construcción del metro, yo dije, aquí ese metro por arriba, ahí hay muchos negocios que van a ser eliminado por el paso de ese metro. Esas compensaciones y todas esas expropiaciones, ahí hay muchos negocios oscuros. El metro yo creo que ahora mismo debe estar cuasi parado o está parado porque no hay los recursos, parece. El diseño yo no sé, porque el diseño lo hicieron por arriba, no lo hicieron por abajo, no sé por qué. No están lo que hicieron el verdadero metro, que es el que está hecho. Eso fue lo que hicieron el metro. Lo que están haciendo el metro ahora son gente que nunca han hecho un metro, como lo que están haciendo la presa probablemente, que tal vez nunca han hecho una presa, la presa de las Dos Bocas. Entonces están haciendo el metro por arriba, ¿verdad? Todas esas expropiaciones, ahí hay mucho negocio y mucho dinero. Pero lo que más me ha llamado la atención fue la oficina que hizo el diseño del metro, de gente muy conocida y gente que fue señalada por altos actos de corrupción en gobiernos 2000-2004. Esa oficina en la que ha manejado el diseño del metro y además la ejecución del metro está como supervisada desde atrás, como detrás del telón. Ese metro probablemente sea una obra de cuestionamiento para el gobierno que el presidente Abinader tal vez no se merece. Que ese metro mañana sea una obra que tenga que ser cuestionada muy profundamente y que le afecte su imagen como gobernante nacional. Eso debe el presidente, porque yo soy un ignorante en la materia, pero me he enterado realmente de quiénes son los que andan ahí, quién es que anda, como se dice, mapeando el metro, trazando el metro, caminando el metro, llevando el metro. Y esos intereses son muy dañinos a la hora de ser evaluados mañana. Y eso para mí podrían ser motivos mañana de cuestionamiento al régimen o al gobierno del presidente Luis Abinader. Ese metro, las cuentas tienen que estar bien claras, como decía Juan Bosch. Las cuentas claras mantienen las amistades. Que le pongan atención a esa obra porque, repito, ahí se puede estar, como se dice, cociendo algo grave para la transparencia del gobierno. Eso, desde luego, no lo maneja Obra Pública. No quiero señalar al ministro de Obra Pública, no tiene que ver con eso.
El ministro de Obras Públicas tiene que ver con sus obras, que yo también entiendo que está superado, pero no por la corrupción, ni porque pueda haber asomos o indicios, no. Lo que hay es falta de ingeniería en obras públicas, a mi modo de ver. Falta capacidad de trabajo o hay una sobreactuación que el mismo ministerio no tiene la capacidad de atender tantas cosas y está actuando, como yo he señalado otras veces, a retazos. Eso es otra cosa. Pero el metro, especialmente el metro, me parece que esa va a ser una obra que mañana le va a traer serias dificultades, serios cuestionamientos al gobierno del presidente Luis Abinader. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega. Bueno, antes de irme, quiero anunciar la marcha de mañana 5 en Asua, es la marcha patriótica. Invita el Instituto Duartiano y que todos los dominicanos que puedan asistir a Asua, que vayan a marchar, que es la antesala del 6. Es a decirle a la Constitución, dominicanos y dominicanas, estamos aquí presentes en Asua y en el país para defender la Constitución Nacional que cumple años el día 6, el domingo. Repito, en la antesala de esa Constitución, de esa Carta Fundamental, la cual en Asua, el sábado 5, mañana, será un acto de apoyo a ella, que garantiza nuestra soberanía y nuestra nacionalidad. Gracias por su atención de nuevo. Nos vemos el lunes, al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.